Bien, Ya empezó. muy bien. A esta hora de la tarde nos complace saludar a todas las personas que nos siguen en redes sociales y a las que escuchan nuestras frecuencias de Uniminuto Radio en el país. Hoy vamos a hablar de una planta que es barata, que es resistente, que no requiere de mucha agua, crece rápido y es inmensamente fuerte. Vamos a hablar de la guadua, porque Uniminuto, en esta Feria Internacional del Libro de Bogotá, en la que reconocemos las publicaciones de diferentes autores del país, pues hace también lo que merece con los investigadores del Parque Científico de Investigación Social que lanzaron una publicación dedicada a esta planta. El libro se llama así, Guadua, el oro verde por descubrir. Vamos a hablar con una de sus autoras. Está con nosotros en la tarde de hoy Lisette Herrera, a quien invitamos para conversar sobre esta publicación. Lisette, bienvenida. Gracias por atender la invitación de Uniminuto Radio. Buenas tardes para todos. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Bueno, Lisette, hablemos de esta planta, de la guadua. ¿Qué es esto de la guadua y por qué ese interés en hablar sobre ella a partir de un libro? Bueno, pues la guadua es un recurso natural con el cual muchas de nuestras familias y las comunidades rurales están familiarizados. Es una gramínea, básicamente pues un pasto gigante de un rápido crecimiento. El interés de nosotros pues en aprovechar y promover el aprovechamiento de este recurso desde la ciencia, la tecnología y la innovación es que las comunidades vean el potencial de este recurso, cómo pueden hacer un aprovechamiento sostenible y pues cómo pueden generar una economía en torno al aprovechamiento de este recurso. Existen más de 1000 especies en el mundo de este tipo del bambú. El 34% de esas especies crecen en Latinoamérica. En la publicación ustedes también hacen una distinción, hablan de especies y de género. Hablan ustedes de la guadua angustifolia. ¿Qué es lo que pasa con este tipo de guadua, con este tipo de planta? ¿Por qué hacer esa especificidad sobre ella? Sí, pues la guadua es la especie de bambú que más representa a Colombia. Este es reconocido pues a nivel internacional por sus propiedades físico-mecánicas para temas de construcción y es un tema que ya hace más de 40 años porque se demostró que en construcciones principalmente en el eje cafetero o en varias comunidades rurales el construir con la guadua colombiana contribuía a que las casas no se cayeran. Entonces ya empezaron como varios investigadores que son nuestros referentes a potencializar y a estudiar, bueno, cuáles son las propiedades que tiene este recurso que hace que sea pues tan poderoso en temas de construcción y encontraron pues diferentes funcionalidades. Entonces el interés de nosotros es como que aquellos productores que no están como aprovechando ese recurso que está en sus fincas se motiven y hagan un uso sostenible del recurso. ¿La guadua es una planta nativa o fue introducida cuando llegaron los españoles, los europeos a América? Pues hay varias versiones de la historia. De hecho, cuando uno va a los territorios, uno escucha, por ejemplo, en municipios como Guaduas, que cuando llegaron los españoles, de hecho, por eso se llama Guaduas, porque ya era Villa de las Guaduas, habían bastante guadua, pero sí hay varias versiones entre si es introducida o no, pero sí, cuando llegaron los españoles ya estaba. No hay un consenso entonces sobre el origen de esta planta. Sobre el que sí hay un consenso es que es mucho más resistente que el acero, que es más barata que la madera, utiliza mucho menos energía a la hora de procesarla, como podría ser el cemento, y que además puede soportar terremotos. Y aquí estamos hablando desde el punto de vista tal vez de lo que tendría que ver con la ingeniería civil, pero resulta que la guadua también tiene un impacto positivo sobre los ecosistemas y sobre los ecosistemas y sobre las especies que viven en esos ecosistemas. Sí, sí, por eso el aguado es un recurso tan importante y con como una oportunidad de desarrollo tan grande en el marco del desarrollo sostenible, porque justo pues mientras tú tienes un guadual, él está prestando servicios ecosistémicos de regulación hídrica, de captación de dióxido de carbono, de sostener aquellas biodiversidad que hay ahí dentro de un guadual. Y a la vez pues estás generando una materia de
5 a 7 años puedes transformarla en un producto como un mueble o hacer parte de alguna construcción. Entonces, desde que tú plantas un chusquín de guado hasta que puedes tener un sistema productivo, estás ofreciendo servicios ecosistémicos. Lizeth, en algún momento que estuve indagando sobre esta entrevista que estamos haciendo en la tarde de hoy, leí por ahí que en México, en algún informe de alguno de los gobiernos mexicanos anteriores, eh, contratado por el Ministerio de Agricultura de ese país, decían que la guadua es una especie de plaga cuando se trata de lugares donde se cultiva café, plátano o tabaco. ¿Es considerada o es vista o hay en el imaginario popular y en el imaginario político también que esta sea una plaga, o aquí en Colombia tiene una concepción distinta a lo que en ese informe de un Ministerio de México en algún momento consideró? Hay territorios en los que sí, no te lo voy a negar, hay comunidades rurales en especial con las que nosotros trabajamos y de hecho empezamos a trabajar por eso, porque la consideraban una maleza. Entonces lo que estaban haciendo era erradicar los guaduales totalmente, sin reconocer pues esos servicios ecosistémicos que prestan. Entonces ya muchas personas empezaban como lo que tú dices es una plaga, uno la corta y ya empieza pues a salir más y muchas personas como viendo eso empezaron a erradicarla, pero ya años después nos ha pasado también que nos han contado, se dieron cuenta que tuvieron problemas de escasez de agua, que el suelo ya empezó a tener como afectaciones, ya no estaba como tan retenido, que es un servicio que presta el aguado, y empezaron a entender que no es o que es productivo, no, sino que es desde un enfoque de sostenibilidad que se puede hacer un aprovechamiento para darle pues esa rentabilidad y que preste pues servicios ecosistémicos. Ustedes hablan en el subtítulo de esta publicación de la guadua como el oro verde, y eso me recuerda a esa misma expresión que utilizaron para acuñar al aguacate, cuando en algún momento también la gente como que le hacía el feo a esa fruta. Aquí supongo que el interés de ustedes también al utilizar esa afirmación, el oro verde, es que quieren decir que hay unos potenciales increíbles que como nación podríamos aprovechar para poder no solamente reconocer económica, recibir reconocimiento económico, sino también lo que naturalmente también ella puede significar para el planeta. Sí, sí, justo por eso es el título. De hecho, no es una publicación solamente que habla de temas productivos, sí tiene pues 3 de sus capítulos son enfocados en eso, pero el cuarto capítulo que habla de cadena productiva busca como darle esa otra mirada en torno a las oportunidades que hay a nivel nacional y a nivel internacional. Entonces, sí, lo que se busca es que el lector, que las personas que pues tengamos la oportunidad de leer este libro entendamos cómo venga, es un recurso que presta estos servicios, adicional en el mercado está muy demandado y por eso justo hicimos un análisis comparativo entre Colombia y China, siendo este país pues tan referente para que podamos identificar ese potencial. Hablemos entonces de la publicación. ¿Qué es lo que el lector encontrará a lo largo de este viaje que ustedes proponen a través de la publicación? Está distribuido por capítulos, ya lo has dicho, pero ¿qué hay en cada capítulo entonces? ¿Cuáles son las generalidades de esa publicación? Bueno, el libro está conformado por 4 capítulos. Esta es el primer capítulo de una serie de libros que desde el Parque Científico vamos a empezar a generar en torno a este tema. Este busca hablar un poco del primer eslabón de la cadena productiva, que es el eslabón de silvicultura. Habla sobre el primer capítulo, sobre las especies de bambú que hay en el territorio nacional. Pueden encontrar unos mapas que muestran su distribución. En el segundo capítulo van a encontrar una descripción de las condiciones edafoclimáticas que favorecen el desarrollo de este recurso pues, en el territorio y un comparativo con, bueno, cuáles son esas condiciones edafoclimáticas en China que favorecen también la producción, no de guada, sino de otras especies de bambú y hace un análisis también como de del recurso en torno a esas funciones edafoclimáticas. En el tercer capítulo, ya para quienes quieran conocer cómo se hace la propagación de un guadual, mostramos diferentes técnicas de propagación, algunas que son aplicadas por nuestros campesinos colombianos, hay otras que son aplicadas pues, por personas en China. Y el último capítulo habla sobre la cadena productiva, pues, cómo en Colombia está organizada la cadena productiva, cuál es, pues, y cómo funciona también en China para que ellos puedan ser también una potencia
en este tema. Entonces hacemos como a lo largo del libro un comparativo sobre el desarrollo del recurso en los dos países. ¿Viajaron a China algunos de los autores de esta publicación para poder documentar los casos, tanto allá como los de acá? Sí, sí, 3 de los autores viajamos a China y logramos traer la información. Ok. ¿Y qué pasa en China? ¿Cómo es que se consigue la guadua en ese país? ¿Y qué se diferencia de Colombia, por supuesto? Bueno, pues una de las grandes diferencias y por eso la promoción de nosotros de la ciencia, la tecnología y la innovación es cómo se investiga y este recurso. Entonces, para China el bambú es un producto milenario. Ellos llevan miles de años trabajando el bambú, la guadua y diferentes especies que lo que hacen es que puedan desarrollar productos. Creo que esa ha sido como una de las grandes experiencias. Nosotros tenemos aquí bastante conocimiento, tenemos expertos a nivel nacional, pero también tenemos experiencia en las comunidades. Nuestros campesinos tienen mucho conocimiento sobre el recurso, cómo es que crece, cómo se debe hacer el manejo. Pero creo que uno de los grandes retos, y por eso desde el parque estamos trabajando en ciencia, tecnología e innovación, es que ese conocimiento empírico pueda ir más allá, podamos innovar, podamos desarrollar productos. Creo que eso es como uno de los grandes aprendizajes que ha favorecido y la articulación institucional. Eh, Mm. el tema del compromiso en torno a un producto es importante. ¿Qué pasa en materia de política pública? Si ustedes alcanzaron a abordar un poco en la investigación que les permitió finalmente publicar el libro, ¿hay alguna apuesta nacional por el tema del cultivo de la guadua y de mm, facilitar esas cadenas productivas para su comercialización? Sí, pues la Guadua tiene un marco normativo bastante interesante. Hace muchos años la Guadua pues no tenía una regulación y era aprovechada pues de forma indiscriminada. Pero ya como que varias personas interesadas empezaron a decir, no, pues hay que regular el aprovechamiento porque si no pues nos vamos a quedar sin guadua. Es un poco lo que te contaba ahorita de que pues la gente los cortaba porque no le veían el potencial, pero ya después veían que afectaba pues el suelo, el agua, el aire. Entonces hay un marco normativo muy interesante que busca proteger el recurso, que se haga un aprovechamiento sostenible en función pues de su ciclo productivo. Y justo en el año pasado, este año, ya se cuenta con un acuerdo de competitividad para la cadena productiva de la Guada, donde ya pues desde el gobierno nacional se muestra el interés para promover como un cultivo el recurso. Entonces sí ha habido como unos avances a nivel de política pública. El gran reto es la apropiación local de las normas. Ok. ¿La guadua cómo se comercializa? ¿Por kilos, toneladas, libras, varas, unidades? ¿Cuál es la unidad de medida de la guadua? Por varas, se comercializa por varas. Por varas. Esa planta está de alguna manera metida dentro de la economía de, de los, de las de los productos, vamos a hablar de los productos que cotizan en bolsa, por ejemplo, como el café, como esas empresas que también ingresan al mercado de la especulación que las bolsas en el mundo tienen. No, por ahora no. Ojalá en algún momento lográsemos llegar a eso. De hecho, por eso estamos trabajando como en ese tema. No solo pues Uniminuto, a nivel nacional hay diferentes instituciones, asociaciones, empresas, porque en el marco del desarrollo sostenible el agua se convierte, debido a su ciclo productivo, ¿no? Pues crece mucho más rápido que un árbol, es mucho más eficiente. Entonces, sí se convierte en un recurso clave. Ojalá en algún momento lográramos que la guado, el bambú y muchas especies de bambú lograron ese punto. Aquí en Colombia, ¿cuántas especies de guadu hay? ¿O Mm, géneros? Ustedes hacen la distinción. Me gustaría hacer, por supuesto, esa aclaración porque yo no la ay, conozco. Hablan de géneros y hablan de especies. ¿Qué es una cosa y qué es lo otro? uy. Bueno, pues el bambú, la guadua es una especie de bambú. Te cuenta que el bambú es como la gran familia. Entonces, a nivel internacional, como lo decías, hay cerca de 1000. La mayoría están en China. China tiene como cerca de entre 400 y 500. Nosotros tenemos, si no estoy mal, cerca de 50. Somos el segundo país en biodiversidad de bambús después de Brasil.
Pues en la que nosotros estamos trabajando es la guadua, pero, eh, pero pues, por Tranquila, si ejemplo, tienes el que documentar. chusquín, el chusque también hace parte de lo que es el bambú. Entonces, son diferentes especies. Nosotros tenemos 28 géneros, 105 especies y 5 variedades. 24 son endémicas, 69 bambúes son leñosos y 36 son bambúes herbáceos. Entonces, por ejemplo, el chusque, que te decía, es un bambú herbáceo. Si cortamos guadua, ¿qué deja de existir con ella? Uy, el agua. El agua creería que tiene un relacionamiento directo. De hecho, las comunidades siempre dicen, no, pero yo siempre agua y me llega agua. Entonces, el agua es clave y lo que es la conservación del suelo. Julián, ¿tienes alguna pregunta también para nuestra invitada? Bueno, sí, yo tengo un par de preguntas, pero la primera es que ella habla de condiciones events climáticas y me gustaría como que nos contara qué son esas condiciones events climáticas. La segunda es, por ejemplo, si este tipo de guadua, que es la angustifolia, y la guadua en general permite como el como atraer el agua. El chusque, por ejemplo, yo soy de Facatativá y allá también como alrededor de los lagos y de las fuentes hídricas que se han ido perdiendo, han empezado a sembrar chusque precisamente para atraer el agua. Entonces, porque, por ejemplo, el oro verde del que ustedes hablan es esta angustifolia. Y por el momento esas dos como para no llenarte así de preguntas. Sí, dale. Bueno, son condiciones edafoclimáticas. Edafo, Eh, edafoclimáticas, sí. Tiene que ver con todo lo que es clima, condiciones de suelo, condiciones de humedad que favorecen pues condiciones de pH que favorecen pues la producción. Yo personalmente no soy ingeniera en agroecología, yo soy administradora de empresas. De hecho, lo que nosotros lideramos es el tema de la cadena productiva. Igual tenemos un equipo de expertos en ese tema, ingenieros en agroecología que ya conocen pues la parte más técnica del recurso. Sin embargo, el capítulo lo que busca es cómo demostrar esas condiciones que hay de clima, que hay de pH, que favorecen pues la producción de este cultivo. bueno, y la segunda pregunta fue, o sea, fue con base en ese estudio que hicieron los ingenieros y por eso, Sí, sí, de por hecho el ejemplo, capítulo de hecho pues somos un equipo de profesionales que hicieron el libro. El capítulo de condiciones edafoclimáticas está escrita por ingenieros en agroecología. El capítulo de especies está escrito por un ingeniero agrónomo. Y el de producción, el de propagación, también está escrito por un ingeniero en agroecología. Yo hago parte del cuarto capítulo, que es el de pues por mi enfoque profesional, el de cadena productiva. Muy bien, entiendo. Lisset. Pues vamos a ir cerrando esta conversación. Tengo para ti dos preguntas más. Una de ellas tiene que ver con las publicaciones que desde el Parque Científico promueven o quieren promover, porque sé que por lo que nos comentaste en esa conversación, que esta es una de las múltiples publicaciones. No sé si tienes conocimiento de eso. ¿Qué otras indagaciones saldrán publicadas desde el Parque Científico que tú conozcas, por supuesto? Sí, claro que sí. Nosotros en este momento estamos trabajando en un proyecto que se llama Ciencia, Tecnología e Innovación para la Guadua. Aquí la idea es trabajar un poco lo que es transferencia tecnológica, que las comunidades aprendan a darle valor agregado al recurso. Y aquí pues, vamos a tener una publicación que cuenta más que todo en el departamento de Cundinamarca, temas de innovación, temas de ese segundo eslabón, que es el de transformación. Ese pues creería que es una publicación a tener en el año 2023 porque estamos en proceso de recolección de información. Y la siguiente publicación serían temas comerciales. Sin embargo, pues también estamos trabajando en artículos científicos para publicar en revistas indexadas y en cartillas para las comunidades, donde pues hacemos como más fácil la apropiación del conocimiento. Muy bien. Finalmente, Lisset, ¿qué descubriste tú
con esta participación que hiciste en la investigación sobre la guadua. No sé si ya conocías de ella, posiblemente lo que tus padres o tus abuelos te comentaron alguna vez, como el comentario popular con el que crecimos cuando niños, que quizás algunos de nosotros solamente tenemos ese referente de ella por los comentarios que escuchamos de nuestros adultos. Pero quizás ya en esta fase de Em, mujer adulta investigadora tienes unos nuevos descubrimientos, cosas que tú dices, wow, yo no sabía esto y que gracias a esta investigación y que hoy sale a través del libro, pues todos los colombianos podemos saber. Bueno, hay varios descubrimientos. El primero es pues que crece tan rápido. La verdad, uno está como acostumbrado siempre a pensar en temas, bueno, forestales, pues que hay que esperar muchos años para tener un recurso que puedes transformar. Con la aguada realmente reduces bastante el tamaño, perdón, la cantidad de tiempo. La prestación de servicios ecosistémicos y visto desde mi carrera como, o mi profesión como administradora de empresa, es un negocio muy rentable y es un negocio sostenible. O sea, quienes decían de pronto a partir de este libro como emprender o de pronto ser curiosos en usar la guadua para tener un negocio, realmente es un negocio que puede contribuir al desarrollo sostenible, a mitigar el cambio climático en cierto modo y también a generar ingresos. Entonces creo que sí requiere una visión un poco de entender las diferentes variables del recurso, pero sí tiene un gran potencial. Entonces, creo que eso es como lo que más he aprendido en, estos años de investigación. Me surgen dos preguntas a partir de lo que acabas de decir. Cuando dices crece tan rápido, ¿es cuánto tiempo? Por ejemplo, tú tienes una guadua, tú la siembras y puedes tener un guadua al maduro entre 5 y 7 años. Y ya después, como al ser una gramínea, es como te decía, un pasto gigante, se debe hacer es una limpieza del guadual. Tú lo cortas, haces una entresaca, cortas las que están maduras y vuelve y nace en tan solo 6 meses. Entonces tú en 6 meses vas a tener una guadua entre 20, 30 metros que va a ser productiva. Haz de cuenta que es como podar un pasto. Entonces, Ok, realmente rentable. o sea, lo pones por primera vez, pones las semillas por primera vez, debes esperar 7 años. Cuando ya ha crecido, han pasado esos años, cortas, pero ya vas a tener una producción de cada 6 o 7 meses. Ujú. Sí, sí, sí. Entonces, si Sí, tú lo miras en comparación con pues, otras especies forestales, sí es mucho más rápido. Y claro. presta servicios ecosistémicos mientras está ahí los 5 años. Y no lo atacan así las enfermedades como, no sé, al café lo ataca algunas variedades de broca. Sí, tiene algunas plagas. Pues yo en este momento realmente no tengo como ese dato de cuáles son esas plagas Sí. puntuales, pero sí hay varias investigaciones que explican las plagas. Por eso es tan importante el manejo silvicultural, que es el que se le da mientras está en el cultivo. Pero pues si tú le haces un manejo silvicultural, la guadua te funciona muy bien. Ahora la segunda pregunta. Dices que tiene mucho potencial desde el punto de vista de- de la administración de un negocio, ¿sí? Le ves mucho futuro como negocio. ¿Podrías darnos un ejemplo de cómo eso de verdad es tan buen negocio? Un ejemplo, por ejemplo, con una hectárea, con una fanegada, no sé, como quieras hacerlo, pero decirnos, mira, es que si tú produces tanto, finalmente haces esto y esto y esto y podrías obtener tanto de rendimiento de esto que inicialmente invertiste. Bueno, depende del negocio, porque por Ok, ejemplo, nosotros hemos identificado en el territorio personas que solamente les interesa tener el guadual, hacerle manejo silvicultural y, por ejemplo, tener un tema ecoturístico. Entonces construyen un gambling, prestan un servicio ecoturístico, no les interesa realmente vender una vara de guado. Entonces ahí habría que mirar cuánto una persona podría, eh, pues hacer, cuánto le puede costar ya. construir y ahí pues Ujú. los ingresos que recibiría por ser un tema ecoturístico que está relacionado directamente con la guadua. Ya las personas que quieren pues hacer el tratamiento con la guadua, realmente pues en estos momentos no tengo los datos de decir, bueno, cuántas varas, cuánto vale en el mercado, tendría que sacar tanto, pero sí Claro. depende mucho del negocio. En temas de dióxido de carbono también, un guadual puede capturar dióxido de carbono y pensar en pagos por servicios ambientales. Entonces, lo que te digo, es una diversidad de negocios que tú puedes generar, que habría que mirar en qué tipo de negocio pues estarías inmerso y ahí sí poder determinar pues un análisis. Sin embargo, hay bastantes empresas, por ejemplo, en el eje cafetero que ya
pues lo están desarrollando. Estamos a tiempo entonces de meternos como nación en ese negocio. Estamos a tiempo. Sí, porque nos han quitado negocios, ¿sí? Hemos tenido como nación la oportunidad de tener y de ser pioneros en ciertos negocios y solo por poner un ejemplo, el del cannabis, cómo finalmente en Europa se apropian de cosas que nosotros podríamos haber hecho una avanzada en el tiempo y habernos puesto por delante de muchas de esas naciones. Aquí, nuevamente, la academia está haciendo un llamado para que echemos un vistazo a esto que se llama Guadua. Estamos a tiempo de meternos en el negocio como nación y ver cómo sacamos provecho, no solo económico, sino también serían también muchas ventajas para el planeta en materia medioambiental. Pues, Lisette, ha sido un gusto conversar contigo. Lástima que no hayas ido comiendo guadua, porque también hay una variedad que se permite el consumo, ¿no? Supongo que en China probaste un poco de esa guadua de la película de Kung Fu Panda. Sí, hay diversidades. Pues de hecho, lo que nos más nos sorprendió en China es todo lo usan, desde la raíz, la vara, las hojas, hacen té, bambú, todo lo usan. Entonces, sí, hay algunos, todo se aprovechó. Entonces, ahí viene un poco el tema de economía circular, ¿no? Como cualquier cosa que tú de la guava puedas sacar puede ser transformada. Pero es importante y por eso la academia, nosotros estamos ahí, pues la ciencia, la tecnología y la innovación. Y acá el trabajo es reconocer el conocimiento de nuestros campesinos que ya llevan familiarizados con la guava tantos años. Muy bien, ella es Lisette Angélica Herrera, una de las autoras de este libro que le presentamos desde la Feria Internacional del Libro de Bogotá 2022, un libro que se llama La Guadua, específicamente la Guadua angustifolia. La palabra K-U-N-T-H, Kun, ¿se pronuncia así, Lisette? Sí, es Guadua angustifolia Kun. Es por la persona que la descubrió cuando vino a Colombia. Y es el oro verde que nosotros aquí en nuestro país tenemos por descubrir. Gracias, Lisette, por acompañarnos en esta tarde aquí en Uniminuto Radio y felicitaciones por esta publicación. Y cuando tengan algo que contar desde el Parque Científico de Innovación Social, aquí está la emisora de su universidad para dar cuenta de ello. No, a ustedes, muchísimas gracias por la invitación. A todos los invito a que lean esta publicación, realmente es muy, muy interesante y no, cualquier cosa nosotros estamos ahí informando. Feliz tarde para ustedes, gracias por vernos y por escucharnos. Y una cosa más antes de irnos, Lisette, que siempre se lo pedimos a nuestros oyentes, a nuestros invitados, pero para la gente que nos está escuchando, porque aquí en Internet no podemos transmitir música, al menos por YouTube y por Facebook. Una canción que suene a Guadua, que le remonte a esta investigación para compartir al final de este programa. ¿Por qué lloran los guaduales? Creería que es la provincia. Esa. Muy bien. Entonces nos vamos con esa. Así terminamos esta conversación desde la Feria Internacional del Libro. Gracias, Lisette. Y a ustedes también, oyentes, gracias por escuchar la Radio Universitaria de Colombia. Feliz tarde. A ustedes que estén muy bien. Hasta luego. Esta es Uniminuto Radio, HJKU, en Bogotá en los 14:30 AM y en Colombia y el mundo a través de uniminutoradio.com.co. También en Facebook, Twitter e Instagram a través de @Uniminuto Radio. La radio universitaria está aquí.